Pues mis hermanos, como cada semana estaremos este tiempo teniendo un estudio inductivo que se divide en tres partes. La primera sección es preguntas de observación. La segunda sección son preguntas de interpretación. Y la tercera sección son las preguntas de aplicación. Y la idea y estrategia que estamos llevando es que usted pueda compartir en los comentarios de esta transmisión sus respuestas a cada una de las preguntas que habremos de hacer y que habrán de aparecer también ahí en la pantalla, y de esta manera juntos pues tener un aprendizaje basado en la palabra de nuestro Dios. Así que pues usted puede ahí en su casa compartir sus respuestas a cada una de estas preguntas y de esa manera llevaremos a cabo el estudio de esta noche. Quisiera entonces que comenzáramos con las preguntas de observación. Vamos a contestar qué dice el texto y para ello vamos a tener una lista de algunas preguntas, comenzando con la siguiente. ¿Qué principio general debe seguir las relaciones entre creyentes? Basados en el versículo 21, respondamos entonces esta primera pregunta. ¿Qué principio general debe regir las relaciones entre los creyentes? Quisiera leer yo el versículo 21, es un versículo breve, pero a través de esta porción de la escritura habremos de responder esta primera pregunta. Dice la palabra de nuestro Dios. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Así que vamos a responder esta pregunta. ¿Cuál es el principio general que debe regir las relaciones entre los creyentes basados en lo que acabamos de leer en Efesios 5:21? Pues yo encuentro, hermanos, y le comparto aquí mi respuesta, que el principio es someternos unos a otros y hacer esto por temor a Dios, por reverencia a Cristo. Entonces estamos llamados por Dios a someternos, a ponernos bajo la autoridad los unos de los otros y hacer esto por temor a nuestro Señor. Si hacemos esto, entonces tendremos relaciones sanas dentro de la iglesia y seremos una iglesia que le dé la gloria a nuestro Dios. Entonces, esa es la primera respuesta que yo encuentro y alguien aquí ya compartió también su respuesta a esta primera pregunta, someternos unos a otros por reverencia al Señor. Eso es lo que encontramos en cuanto al principio que debe regir las relaciones que tenemos dentro de la iglesia entre los creyentes, pero también es un principio que debe regir nuestra vida allá afuera, cuando nos relacionamos también con las demás personas, someternos unos a otros por temor o reverencia a nuestro Dios. La segunda pregunta que quisiera que contestemos en esta sección de observación es la siguiente. ¿Cómo describe Pablo el rol de la esposa en el matrimonio? ¿Cómo es que el apóstol Pablo describe el rol de la esposa en el matrimonio? Y para ello quiero leer los versículos del 22 al 24, pero antes igual comparto otras respuestas que alguien aquí está poniendo, que el principio general en relación a la primera pregunta que nos debe regir entre creyentes y nuestras relaciones es la sumisión. Y alguien más pone someternos el uno con otro en reverencia a Cristo. Y sí, eso es lo que observamos que Pablo nos deja muy claro en este primer pasaje, en esta sección donde habla de las relaciones guiadas por el Espíritu Santo. Vamos entonces avanzando y vamos a leer los versículos del 22 al 24 para contestar esa pregunta que está ahí en la pantalla. La palabra de nuestro Dios dice, para las esposas, eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Así que, ¿cómo describe Pablo el rol de la esposa en el matrimonio? Pues yo encuentro aquí y le comparto esta respuesta. Pablo describe que la esposa debe estar sujeta a su marido. Y observe bien, porque hay un chiste muy popular que dice, es sujeta, no con sujeta.
Este pasaje nos habla de que la mujer debe de estar sometida también a su marido como lo hace al Señor. Y más adelante va a decir también acerca del marido, qué debe de estar haciendo y sobre quién debe de estar sometido. Porque es importante ver que hay una relación. No es que el marido sea la autoridad y que él sea el que mande en todo, sino que la mujer va a estar sometida a su marido por estar sometida al Señor. Y el marido va a aceptar esa sumisión porque él también está sometido a Cristo nuestro Señor. Entonces, ¿cómo describe Pablo su rol para la esposa en el matrimonio? Sujeta a su marido y a la par sujeta al Señor en todo. Esa es la forma en la que Pablo describe el rol de la esposa. Dice aquí también alguien responde, entender y obedecer a nuestros esposos como al Señor. Esa es la forma en la que Pablo describe el rol de la esposa. La esposa debe entender y debe obedecer a su esposo como lo hace también con el Señor. Y alguien más responde aquí, someterse a su marido. Esa es la forma en la que Pablo describe esa relación y el rol que tiene la esposa en el matrimonio. Pero no se queda ahí Pablo. Más adelante también nos dice cuál es el modelo, y esa es la siguiente pregunta. ¿Cuál es el modelo y propósito del amor del esposo hacia su esposa? Antes de responder y leer estos pasajes para contestar esta pregunta, quisiera leer otros comentarios, otras respuestas. Dice aquí, la esposa debe someterse, en cuanto a la pregunta anterior, el rol de la esposa, someterse voluntariamente a su marido, en obediencia personal al Señor Jesús. Se somete a su marido porque ama a Jesús. Y la otra respuesta que encontramos aquí en la transmisión dice, la esposa debe someterse a su esposo como al Señor, reconociendo su liderazgo espiritual, así como la iglesia también se sujeta a Cristo, y de esa manera vemos el rol dentro del matrimonio que tiene la esposa. Y contestando la pregunta que continúa, ¿cuál es el modelo y propósito del amor del esposo hacia su esposa? Vamos a leer los versículos del 25 al 27. Así que la palabra de nuestro Dios en estos pasajes dice, para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable, dice la palabra de nuestro Dios. Así que, ¿cuál es el modelo y el propósito del amor del esposo hacia su esposa? El modelo que Pablo nos está diciendo que como esposos, como varones debemos tener hacia nuestra esposa y hacia su amor es el modelo de Cristo, el ejemplo de Jesús, quien se entregó por su iglesia, por su esposa, y la amó hasta ese momento sacrificial y entregó su vida por ella con tal de santificarla y purificarla. Pero también dice aquí que el propósito del amor del esposo hacia su esposa es también ese mismo, presentarla santa, limpia y sin defecto. Eso es algo que Pablo está buscando que el marido entienda dentro de su rol en el matrimonio, que el marido está llamado a amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Y para hacer eso, pues necesita estar dispuesto a sacrificarse, estar dispuesto a ponerla como primer lugar y de esa forma presentarla ante Dios santa, limpia y sin defecto. Aquí en los comentarios son las siguientes respuestas que ponen en relación a esta pregunta. El marido debe amar a su esposa como Jesús ama a su iglesia, dando su vida por ella. Alguien más responde también, amarla como Cristo ama a la iglesia, que hasta dio su vida por ella. Responde alguien más también aquí en la transmisión, el esposo debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, entregarse a ella y cuidarla, así como lo hace también el Señor Jesús. Y un comentario y respuesta más es, el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, con amor, buscando siempre su bien. Así que vemos que el esposo también es llamado por la palabra de Dios a hacer algo respecto a su rol dentro del matrimonio y es amar a su esposa y presentarla santa, limpia y sin defecto. La siguiente pregunta,
¿Qué comparación usa Pablo para mostrar cómo debe el esposo amar a su esposa? En los versículos del 28 al 33 vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta. Así que vamos a leerlos juntos. Dice el versículo del 28 al 33, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Así que vamos a contestar en relación a este pasaje, ¿qué comparación usa Pablo para mostrar cómo debe el esposo amar a su esposa? Yo encuentro que hay varias formas, pero la que se repite o la central es que somos llamados por Pablo amar a nuestra esposa, los esposos, de la misma forma en la que amamos nuestro cuerpo. Por eso es que Pablo está diciendo al final de este pasaje. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Entonces, Pablo nos manda a nosotros, a través de esta comparación, a amar a nuestra esposa de la misma manera en la que amamos a nuestro cuerpo. Entonces, esa es la respuesta que yo podría dar. Alguien aquí también pone que la comparación que usa Pablo es amar a la esposa como el esposo ama a su propio cuerpo. Y sí, de una manera muy clara vemos aquí, alguien también responde, la comparación es que ame a la esposa tal como se ama a sí mismo. Y es importante entender esto porque al ver esto, pues nosotros entendemos que damos lo que ya tenemos aquí adentro. Como esposos debemos amarnos para poder amar también a nuestra esposa. Y eso nos va a ayudar a poder tener una relación sana dentro del matrimonio que le dé la gloria a nuestro Dios. Dice también aquí otro comentario en respuesta a esta pregunta, como se ama a sí mismo y como se cuida a sí mismo. Y alguien más responde, amarla como a su propio cuerpo, cuidando y protegiéndola. Así que como esposos somos llamados a través de esta comparación a amar a nuestra esposa, a amar a nuestra pareja como amamos a nuestro propio cuerpo. Y así como cuidamos nuestro cuerpo y lo protegemos, de esa misma forma debemos también relacionarnos, cuidar, proteger a nuestra esposa. La siguiente pregunta, en el capítulo 6, versículo del 1 al 3, vamos a encontrar la respuesta. Esta pregunta es la siguiente. ¿Qué mandamiento da Pablo a los hijos? ¿Y qué promesa lo acompaña? ¿Cuál es el mandamiento que el apóstol da a los hijos y cuál es la promesa que lo acompaña? Vamos a leer los primeros 3 versículos de Efesios 6. La palabra de nuestro Dios dice, hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Así que, en relación a estos pasajes que acabo de leer, ¿qué mandamiento da Pablo a los hijos y qué promesa lo acompaña? Con el simple hecho de observar el pasaje, vemos que el mandamiento es obedecer. Los hijos somos llamados a obedecer a nuestros padres. Ese es el mandamiento que Pablo nos da, inspirado por el Espíritu Santo, pero también el mismo Señor en el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos, nos da esta orden, este mandato de obedecer a nuestros padres. Y la promesa que acompaña este pasaje es que al hacer esto, al obedecer, nos va a ir bien. Como hijos nos va a ir bien y además vamos a tener una larga vida aquí en la tierra. Así que eso es lo que yo observo en cuanto al mandamiento, obedecer a los padres, y la promesa que trae el obedecer es que nos va a ir bien y tendremos una larga vida aquí en la tierra. Alguien aquí responde en los comentarios, el mandamiento es obedecer a sus padres y la recompensa es una larga vida. Responde alguien también aquí,
El mandamiento es que los hijos deben obediencia a sus padres y la promesa es bendición y larga vida. Y otro comentario en respuesta también nos dice que el mandamiento es obedecer y honrar como hijos a nuestros padres, para que entonces la promesa se haga realidad, nos vaya bien y tengamos una larga vida. Y eso es, hermanos, el mandamiento que Pablo nos recuerda. Ya no lo había dado el Señor a través de los 10 mandamientos con Moisés, pero aquí nos recuerda, para que nosotros podamos tener una relación sana, debemos como hijos obedecer a nuestros padres y además vamos a obtener también la promesa, que es que nos va a ir bien y además pues también tendremos larga vida. Alguien aquí también responde, debemos obedecerlos en relación los hijos a los padres, tratarlos con respeto y agradecer también lo que han hecho por nosotros. Y al hacer eso, pues estamos honrando a nuestro padre y a nuestra madre y habremos de recibir esa promesa, que todo nos va a salir bien, nos va a ir bien y tendremos una larga vida en la tierra. Pero igual, como lo vimos en la primera sección, Pablo no solamente habla a las esposas, sino también a los esposos. Y ahora aquí empieza hablando a los hijos y luego va a hablar también a los padres. Y vamos a responder con esto que Pablo dice a los padres la pregunta: ¿qué advertencia se da a los padres? ¿Y qué alternativa positiva se presenta? Vamos a leer para ello el versículo 4 del capítulo 6, para que observemos cuál es la advertencia que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le da a los padres y cuál es la alternativa positiva que se presenta. Así que el pasaje nos dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Es un versículo igual breve, pero trae una enseñanza muy profunda para los papás también. Y el mandato que nos da aquí Pablo en cuanto a cómo deben los padres llevar esa advertencia y cuál es la alternativa, pues yo observo que respondiendo a esa pregunta, vemos que Pablo nos dice que los padres no deben hacer enojar a sus hijos, sino criarlos con disciplina e instrucción del Señor. Cuando un padre entonces advierte a sus hijos y los cría realmente con disciplina y con la instrucción, esos hijos van a poder recibir la bendición de parte de Dios por el trato que tiene el padre con el hijo. Así que también, papás, vemos aquí que Pablo nos da una advertencia: no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Y a veces es complicado poner en práctica esto, porque como papás también es muy fácil tener la autoridad, pero a veces por esa autoridad, a lo mejor mal aplicada, caemos en esto, que aplicando la autoridad hacemos enojar a los hijos, los papás. Y es ahí donde Pablo nos advierte: cuidado, papás, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos con disciplina e instrucción que viene del Señor. Así que, como vemos aquí en el pasaje, Pablo también tiene algo que decir en cuanto a la relación de padres, hijos, hijos, padres. ¿Alguien responde aquí en relación a esta pregunta de qué advertencia se da a los padres y qué alternativa positiva se presenta? Dice aquí: no provocar a ira a nuestros hijos, sino criarlos conforme a la palabra. Esa es la advertencia que encontramos aquí en este pasaje. Y otra respuesta dice aquí: educar en amor, pero con disciplina y amonestación del Señor. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje. Hay que educar, hay que criar, pero hay que hacerlo con disciplina, hay que hacerlo con la instrucción del Señor. Dice otra respuesta aquí: no provocar enojo ni abusar en el ejercicio de la paternidad, sino disciplinar siendo guiados por Dios. Y es difícil, yo se lo digo, porque a veces pues los hijos somos rebeldes, somos desobedientes, pero a partir de nuestra actitud, pues también papá y mamá necesitan comprender este pasaje. Dice alguien más aquí en los comentarios: no hacerlos enojar. También se refiere a no irritarlos o frustrarlos por el trato áspero, la severidad irrazonable, el favoritismo, la crítica excesiva o la negligencia, porque eso los desanima. Así que esa es la advertencia que Pablo nos da para todos aquellos que son papás.
Y la pregunta que sigue y que quiero que respondamos es en relación a los versículos del 5 al 8. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo deben actuar los siervos en su relación con sus amos? Vamos para ello a leer los versículos del 5 al 8 y responder esta pregunta. La palabra de nuestro Dios dice: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Así que, habiendo leído estos pasajes, respondamos la pregunta: ¿cómo deben actuar los siervos en su relación con sus amos? Yo observo aquí la respuesta: obedeciendo con respeto y temor, sirviendo sinceramente y trabajando con entusiasmo. Esa es la forma en la que los siervos, los trabajadores deben actuar con sus amos, con los jefes. Ahora, este contexto pues nos habla, hermanos, de los esclavos y los amos, pero trasladándolo a nuestra actualidad, a nuestro presente, pues habla de los trabajadores y de los jefes. Y en cuanto a los trabajadores, pues es que estamos respondiendo a esta pregunta: ¿cómo deben actuar los trabajadores en su relación con sus jefes? Con obediencia, con respeto, con temor, sirviendo sinceramente y trabajando con entusiasmo, porque Pablo dice a final de cuentas: todo lo hacemos para el Señor, no para la gente. Así que, ¿cómo deben actuar los siervos en su relación con sus amos? Alguien aquí responde: con respeto, temor y sinceridad, como si sirvieran a Cristo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo en cuanto a los que somos trabajadores, que debemos actuar de una manera servicial, de una manera honesta, de una manera agradable, de una manera diligente, porque a final de cuentas todo lo hacemos para el Señor. Así que, ¿cómo deben actuar los siervos en su relación con sus amos? Si alguien más comparte aquí su respuesta, le damos lectura. Dice una respuesta aquí: sirviendo como si sirvieran al Señor de señores, con ánimo, reverencia y respeto. Si lo hacemos así, podemos ser de buen testimonio en nuestro trabajo porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, esa es la instrucción que también Pablo nos da en cuanto a cómo debemos actuar los trabajadores en nuestra relación con los jefes. Dice aquí también otra respuesta: los siervos deben actuar con obediencia, trabajando de una manera excelente. Hay dos frases, ¿verdad? O dos palabras más bien, que dicen que debemos trabajar con eficacia y eficiencia. Y eso debe de ser también algo a lo que Pablo tal vez estaba refiriendo, porque está hablando de que debemos ser trabajadores, pues, que están con la disposición de servir, pero además que lo hacen de la mejor manera. No nada más lo hacen como ellos piensan, sino lo hacen como Dios lo manda. Y la última pregunta en relación a esta sección de observación: ¿qué instrucción se da a los amos respecto a sus siervos? O contextualizándola, ¿qué instrucción se da a los jefes respecto a sus trabajadores? Y vamos a leer el versículo 9. Dice aquí la palabra de nuestro Dios: y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera, no los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y él no tiene favoritos. Ahora quisiera parafrasear este pasaje con el contexto actual. Dice: y ustedes, jefes, traten a sus trabajadores de la misma manera, no los amenacen. Recuerden que ambos, trabajadores y jefes, tienen el mismo Señor en el cielo y Él no tiene favoritos. Así que, ¿qué instrucción se da a los jefes, a los amos, respecto a sus siervos en este versículo 9? Pues yo encuentro y respondo a esta pregunta de la siguiente manera: tratarlos de la misma manera, como lo vimos en la pregunta anterior, con respeto, con temor, con amabilidad, con un trato agradable, porque a final de cuentas somos delante de Dios iguales.
Y por eso debemos nosotros también tener una sana relación y como jefes tratar de la misma manera a los trabajadores, con respeto, con temor, con entusiasmo, con disposición, y de esa forma entonces tendremos la relación sana que realmente agrada a nuestro Dios. Pero además, dice aquí Pablo, que no deben amenazar los jefes a sus trabajadores, porque a final de cuentas tenemos al mismo Señor que está allá en los cielos y Él no tiene favoritos. ¿Qué instrucción se da a los amos respecto a sus siervos? Alguien responde aquí, trabajando sin amenazas, teniendo el pensamiento de que ambos trabajan para el Señor. Esa es la instrucción que los amos deben tener respecto a sus siervos, dejarlos trabajar, no amenazarlos y teniendo en mente de que ambos trabajan para el Señor. Y eso es lo que Pablo nos dice en esta sección, en el versículo 9 de Efesios capítulo 6, en cuanto a la instrucción de los amos para con los siervos. Otra respuesta que nos ponen aquí en los comentarios en cuanto a esa instrucción y trato dice respetarlos, no oprimirlos, ni humillarlos, ya que Dios es el mismo. El mismo Dios al que sirven los trabajadores es el mismo Dios también al que sirven los jefes. Entonces debemos tratarnos de la misma manera, con respeto. Aquí quisiera solamente agregar el pasaje que nos menciona la regla de oro, ¿verdad? Que dice que de la manera en la que quieres que otros te traten, que así también tú trates a los demás. Y al hacer esto, pues estamos aplicando este pasaje, este principio, porque estamos teniendo una relación sana donde nos tratamos a otras personas los tratamos como nos gustaría a nosotros que nos trataran. Vamos a avanzar, hermanos, en la sección 2, la de sección de interpretación, y vamos a responder también un par de preguntas. La primera, ¿cómo se relaciona la sujeción mutua del versículo 21 con los roles que Pablo describe después? O sea, ¿qué relación tiene ese mandato, esa sujeción mutua a la que Pablo se refiere en relación a los roles que va a describir después, tanto en el matrimonio, esposo, esposa, en la paternidad, hijos, padres, padres, hijos, y también en el trabajo, hablando de los siervos y de los jefes? ¿Cómo se relaciona esa sujeción mutua? Yo respondo esta pregunta de la siguiente manera. Se relaciona de una manera muy clara porque todos estamos relacionados y debemos sujetarnos en amor. Entonces vemos de una manera clara que al estar nosotros sujetados unos a otros, pues nos estamos relacionando de una manera correcta y lo estamos haciendo por amor. Y por amor entonces reconocemos la autoridad y el lugar que tiene la otra persona en nuestra relación. Así que esa es la forma en la que Pablo relaciona la sujeción mutua con los roles. Siempre es importante reconocer cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestro rol, y para ello debemos tener sujeción mutua, o sea, vernos en el mismo nivel, no creernos más ni creernos menos, sino vernos en el nivel correcto, al mismo nivel. Por eso es que también la palabra en otro pasaje complementa y nos dice que ninguno tenga un concepto más alto de sí que el que deba de tener. Y eso nos habla también de esa sujeción mutua, de vernos en igualdad de condiciones. Tanto los esposos como las esposas somos iguales, los padres y los hijos somos iguales, pero nos sometemos por la autoridad que nos da el Señor aquí en la palabra, nos sometemos, nos sujetamos y de esa manera tenemos relaciones sanas. Lo mismo también en el aspecto laboral. El trabajador y el jefe son iguales, pero uno se somete al otro para agradar a Dios en su forma de relacionarse. Así que, ¿cómo se relaciona la sujeción mutua? Aquí que Pablo nos dice en el versículo 21 con los roles que Pablo describe después, pues esa es la respuesta que yo le quiero compartir. En relación a la segunda pregunta, aquí en esta sección de interpretación, dice la pregunta de la siguiente manera: ¿por qué el amor sacrificial de Cristo es el modelo para el liderazgo del esposo? ¿Por qué cree usted que el amor sacrificial de Cristo mostrado en esa cruz del Calvario es el modelo para el liderazgo del esposo dentro del matrimonio? Bueno, yo respondo esta pregunta de la siguiente manera. Fue un amor perfecto e incondicional que enseña con el ejemplo cómo debe de ser el liderazgo bíblico.
Por eso es que el amor de Cristo es nuestro modelo, para que entendamos que el que es líder tiene que estar dispuesto a hacer más, a entregarse, a darse por completo. No es una posición solamente, sino que es una disposición a servir, a entregarse, a darse. Y de esa manera es que aprendemos el modelo de liderazgo bíblico basado en la vida de Cristo Jesús. Responden en relación a la pregunta anterior de cómo se relaciona la sujeción mutua con los roles que Pablo describe después. Dice aquí se relaciona porque eso nos ayuda a saber que todos somos iguales y debemos respetarnos y amarnos. La sujeción mutua es el fundamento de todos los roles y todo esto va impregnado del amor y de la humildad. Y en relación a esta pregunta de por qué el amor sacrificial de Cristo es el modelo para el liderazgo del esposo, responden aquí en los comentarios lo siguiente: porque la muerte de Cristo es un reflejo de amor perfecto e incondicional. Y con esa acción, Cristo lo demuestra todo. Por eso es nuestro modelo como esposos a seguir. Ese ejemplo y esa entrega de amor tal como Cristo lo hizo. La siguiente pregunta, hermanos, en esta sección de interpretación es la siguiente: ¿qué enseña este pasaje sobre la importancia de la obediencia y el respeto en la familia? Porque vemos que Pablo habla del matrimonio, habla también de los padres, de los hijos, y luego también habla de los trabajadores con sus jefes y viceversa, los jefes con los trabajadores. ¿Y qué nos enseña este pasaje sobre la importancia de la obediencia y el respeto en la familia? Pues nos enseña que son vitales. La obediencia y el respeto son necesarios, indispensables, y son tan necesarios porque a través de ellos recibimos bendición. Así que es por eso que Pablo muestra un énfasis importante a obedecer y a respetarnos. Primeramente en las relaciones en casa, porque si lo hacemos dentro de casa, lo vamos a hacer también fuera de ella. Entonces Pablo nos está diciendo que la obediencia y el respeto son vitales, son necesarios para recibir esa bendición. Alguien responde aquí porque es un amor que no espera nada, sino que todo lo da sin esperar nada a cambio. Respuesta es en relación a la pregunta anterior de por qué el amor sacrificial de Cristo es el modelo para el liderazgo del esposo. Pero en relación a esta pregunta, alguien aquí responde: la obediencia y el respeto reflejan el orden divino. Eso es lo que nos enseña este pasaje, que al nosotros obedecer y respetarnos estamos actuando bajo el orden que Dios dio en su palabra. Y una respuesta más a esta pregunta es: la obediencia en la familia es necesaria para el fortalecimiento de la misma y es además un reflejo de que el control está en manos de Dios. Por eso este pasaje nos enseña sobre la importancia de obedecer dentro de la familia, pero también de respetarnos, para que entonces podamos recibir la bendición y demos testimonio de que nuestra familia, nuestro hogar, está guiado y dirigido por el Señor. La siguiente pregunta, hermanos, vamos a contestarla y es la que aparece ahí en la pantalla: ¿cómo este texto equilibra autoridad y responsabilidad en las relaciones humanas? Como este pasaje que leímos de Efesios 5, versículos del 21 en adelante hasta el versículo 9 del capítulo 6, equilibra la autoridad y la responsabilidad en las relaciones humanas. Mientras usted responde esa pregunta, quiero solamente compartir una respuesta más aquí que pusieron en los comentarios, porque cada rol para que cada rol, perdón, dice, sea llevado de acuerdo al plan de Dios. La familia entonces funciona de manera correcta. Por eso es que es importante obedecer y respetarnos dentro de nuestra familia. Y ahora, en relación a la pregunta que estamos respondiendo aquí, cómo este texto equilibra la autoridad y la responsabilidad en las relaciones humanas, yo encuentro que lo equilibra al exhortarnos a todos por parejo a someternos. Si usted observa, Pablo no solamente exhorta a la esposa, exhorta también al esposo. No solamente exhorta a los hijos, también lo hace para con los padres. Y no exhorta solamente a los siervos o trabajadores, sino también a los jefes o amos.
los exhorta tanto a los unos como a los otros para que entonces se equilibre la autoridad y la responsabilidad en las relaciones humanas. Y al ser exhortados todos de manera pareja a someternos, pues entonces tenemos relaciones sanas que le dan la gloria a nuestro Dios. Por eso es que Pablo, hermanos, pone un equilibrio que es difícil. Yo soy de los que creen y enseñan que mantener el equilibrio es lo más complicado, pero aquí Pablo dice, hay que equilibrar la autoridad con la responsabilidad, porque esa posición te da también una responsabilidad. Alguien aquí responde, es equilibrado, perdón, porque es dirigido a todos los miembros de la familia para bendición de todos. No solamente gana uno, sino ganan todos. Y al hacer esta sumisión mutua o esta sujeción mutua, entonces nosotros recibimos la bendición del Señor. Dice aquí también, pone este equilibrio entre autoridad y responsabilidad, porque para Dios todos valemos. No tiene preferencia o trato especial para algún rol especial, sino que nos exhorta a todos por igual. Ahora sí que el Señor aquí nos da parejo, esposos, esposas, hijos, padres, trabajadores, jefes, para que todos entendamos que necesitamos relacionarnos de una manera correcta para ser de bendición y para recibir también esa misma bendición. Y la última pregunta, hermanos, en esta sección de interpretación es la siguiente. ¿Por qué la motivación correcta para cumplir los roles y las responsabilidades es como al Señor? Si usted observa, Pablo dice, hagan esto como lo hacen para el Señor. Hagan lo otro como lo hacen para el Señor. Esfuércense y trabajen como lo hacen para el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo nos motiva a través de esta forma correcta a cumplir los roles y las responsabilidades usando esa comparación de así como servimos al Señor, así también hacerlo dentro de nuestras relaciones? Yo respondo que lo hace así porque el Señor quiere que demos lo mejor, que hagamos lo mejor. Y al hacer todo esto con esa mentalidad nos vamos a esforzar por agradar a nuestro Dios. Por eso es que Pablo dice, hagan todo esto. Ámense, cuídense, entréguense, respétense, obedézcanse, todo eso háganlo como al Señor, para que entonces nosotros podamos recibir esa bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque al hacerlo como para el Señor, nos vamos a esforzar, vamos a hacerlo mejor y vamos a dar realmente ese extra que el Señor nos pide en cada una de nuestras relaciones. Responden aquí también en los comentarios en relación a la pregunta anterior, muestra que toda autoridad debe ejercerse con amor, justicia y servicio, porque cada rol implica deberes, no solo derechos. Y eso es algo que también legalmente en nuestro país, pues es muy conocido. Tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y en relación a esta pregunta, la última de esa sección de interpretación, dice la respuesta de la siguiente manera, porque Jesús es el mayor ejemplo, la meta a alcanzar para el creyente, para agradar a nuestro Dios. Cristo es nuestra referencia perfecta en amor, conducta y sacrificio. Y una respuesta más a esta última pregunta dice, porque nuestra verdadera y correcta motivación no es agradar a los hombres, sino honrar a Cristo. Y Pablo nos dice esto de una manera ahí como que escondida o camuflajeada, que al hacer esto, no solamente tenemos una relación sana, sino estamos también en una relación correcta y agradable con nuestro Dios. Alguien también aquí responde, porque buscamos darle a Él la honra y la gloria. Y si así lo hacemos, estamos sometidos primeramente a Él. Y una respuesta más a esta última pregunta dice, porque Cristo, el Señor, fue un gran ejemplo de servicio, sacrificio y amor. Por eso es que Pablo nos motiva diciendo que hay que hacer esto como lo hacemos para el Señor. Y la última sección, hermanos, en la que vamos a estar respondiendo algunas preguntas, la sección de aplicación. Empezamos con esta primera pregunta para poder ahora sí ir aterrizando y aplicando lo que hemos aprendido. ¿Qué pasos prácticos puedes dar para vivir la sujeción mutua en tu hogar, en tu iglesia o en tu trabajo? ¿Qué pasos prácticos? Ahora sí, ¿cuál es la estrategia que vas a seguir para llevar una vida con relaciones sanas
empezando por la sujeción mutua en tu hogar, en tu iglesia o en tu trabajo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasos vas a dar? ¿Cuáles acciones vas a realizar? Responde ahí en los comentarios en cuanto a tu manera de aplicar lo que hemos aprendido. Yo aquí respondo y te comparto lo que puse. Pasos prácticos: ser más humilde, ser más mesurado y sobre todo siempre buscar ayudar, contar hasta 10. Eso es lo que yo encuentro aquí, que tal vez son pasos prácticos que me ayuden a tener una sujeción mutua, pero también recordar siempre el ejemplo de Cristo. Eso es lo que yo creo que de una manera personal me va a ayudar a dar esos pasos prácticos y poder vivir una vida en sujeción mutua, en mi hogar, en mi iglesia y en mi trabajo. Dice aquí una respuesta en esta pregunta que acabamos de leer: ¿qué pasos prácticos puedes dar para vivir la sujeción mutua en tu hogar, iglesia o trabajo? Someterme a mi esposo por amor a Cristo, trabajando siempre con el enfoque de que es para el Señor. Haciendo esto, pues entonces vamos a poder tener relaciones sanas que agraden a nuestro Dios. Respondan ahí en sus comentarios, hermanos, cómo contestarían o cuáles serían los pasos prácticos que pueden dar para vivir una sujeción mutua en su hogar, en su iglesia o también en su trabajo. Mientras lo hacen, comparto la siguiente pregunta. Si eres esposo o esposa, ¿cómo puedes reflejar más fielmente el modelo bíblico en tu rol? ¿Cómo puedes mostrar y reflejar fielmente el modelo bíblico en tu rol si eres esposo o esposa? Pero antes de responder esta pregunta, les comparto aquí otros comentarios en respuesta a la pregunta anterior de los pasos prácticos para vivir una sujeción mutua. Dice aquí: practicar la humildad, mansedumbre, dominio propio y modelar el carácter de Cristo. Esos son pasos prácticos que nos van a ayudar a tener sujeción mutua y a la par tener relaciones sanas para la gloria de nuestro Dios. Si alguien más responde aquí: escuchar, servir con humildad, perdonar y tratar a los demás con paciencia, amor y respeto. Al hacer eso, pues sin duda estamos dando esos pasos prácticos para vivir bajo esa sujeción mutua que el Señor nos dice y enseña en su palabra. Ahora sí, si eres esposo o esposa, la pregunta para ti es: ¿cómo puedes reflejar más fielmente el modelo bíblico en tu rol? Yo respondo de esta forma a esta pregunta. Puedo reflejar de una manera bíblica mi rol cuidando de mi esposa de forma integral, estando atento a sus necesidades y sobre todo teniendo ese amor sacrificial como Cristo lo hace también por la iglesia. Entonces, de esa manera reflejo el modelo bíblico en mi rol como esposo. Pero ahí, hermanos, en los comentarios, si tenemos esposos o esposas, pues también respondan esa pregunta: ¿cómo pueden reflejar más fielmente el modelo bíblico, ya sea que sean esposas o que sean esposos? Dice aquí: mostrar respeto, apoyo y confianza hacia el liderazgo espiritual del esposo. De esa forma, es verdad, se refleja ese modelo bíblico desde el punto de vista de la mujer, ¿verdad? Mostrando ese respeto, ese apoyo y esa confianza en ese liderazgo espiritual que tiene el esposo delante de Dios. Así que esa es una respuesta también a esta pregunta de cómo podemos, ya sea que seamos esposos o esposas, reflejar fielmente el modelo bíblico en nuestro rol, en nuestro matrimonio. La siguiente pregunta es para los padres. Dice: si eres padre o madre, ¿cómo puedes criar a tus hijos con disciplina y amonestación sin provocar enojo? ¿Cómo puedes criar a tus hijos con disciplina y amonestación sin provocar enojo? Yo aún no tengo la bendición, hermanos, de ser papá, pero yo creo que un consejo que me hubiera gustado darle a mis papás es que me regañen en el momento, que no me guarden el regaño o la disciplina, porque luego ya enojados, desesperados, a veces como que la mano se acelera. Entonces yo creo que un consejo es mejor, pues, dar la corrección en el momento, no juntar
no hacer ahí como el cachito y el cachito y el cachito, sino hacerlo de una manera directa, para que entonces uno no discipline al hijo con ira o no lo haga tampoco con violencia, porque de eso es lo que nos habla el pasaje. Pero aquí, a ver, los papás que están en la transmisión, si nos pueden ayudar respondiendo en cuanto a cómo criar a sus hijos con disciplina y amonestación sin provocar enojo. Alguien aquí pone en relación a la pregunta anterior de cómo puede reflejar fielmente el modelo bíblico como esposa, dice, escuchando y haciendo conforme a lo que el Señor ha señalado, mostrando respeto y apoyando las decisiones de mi esposo. Y en relación a esta pregunta de cómo los padres, ya sea papá o mamá, pueden criar a sus hijos con disciplina y amonestación sin provocar enojo, dice aquí, poner límites a tiempo a los hijos. Eso, hermanos, realmente es algo que hoy en día muchos terapeutas, consejeros familiares e incluso también pastores, pues aconsejamos que se pongan límites y que los hijos sepan que al pasar un límite, al rebasarlo, pues va a haber una disciplina, pero esos límites nos ayudan a poder amonestar y disciplinar sin enojo, sin ira y sin provocar tampoco ese mal. Dice aquí también otra respuesta, corrigiendo con amor, no con ira, y dando el ejemplo de fe, enseñando con palabras, pero también acciones y llevándolos en oración diariamente. De esa forma, uno como papá o mamá puede criar a sus hijos con disciplina y amonestación sin provocar enojo. Y ponen aquí también amándolos desde su personalidad, saber cuáles son sus necesidades, disciplinarlos sin descargar en ellos coraje o frustración. Eso es lo que yo le decía, cuando a veces ya uno deja, ¿verdad? Que el hijo haga una y otra y otra y otra, ya uno va y disciplina y lo hace con coraje, lo hace con ira, lo hace con violencia, lo hace con frustración. Y de esa manera, al poner el límite y decir a la primera va la disciplina o la corrección, pues uno puede criar a sus hijos con una forma correcta y agradable delante de nuestro Dios. La siguiente pregunta, hermanos, dice de la siguiente manera, ¿cómo puedes servir y cumplir tus responsabilidades diarias como si las hicieras para Cristo? En nuestro andar diario, en nuestras relaciones, cómo podemos servir y cumplir nuestras responsabilidades diarias como si las hiciéramos para Cristo. Yo observo aquí y respondo esta pregunta con la siguiente respuesta, haciendo todo de la mejor manera posible, esforzándome. Eso es como yo puedo servir y cumplir mis responsabilidades diarias. Así como me esfuerzo para las cosas del Señor y así como trato de hacerlo mejor para el Señor, pues también hacerlo en las otras responsabilidades diarias, ya sea en cuestiones del hogar, en cuestiones de la oficina, en cuestiones de mi relación matrimonial, hacerlo todo de la mejor manera posible y esforzándome. Que ahora sí, como algunas veces lo decimos, que cuando uno va a la cama vaya satisfecho de que ese día hizo todo de la mejor manera y se esforzó hasta lo último por ser un buen ejemplo y un buen hijo de Dios. Entonces, de esa forma yo veo que podemos servir y cumplir nuestras responsabilidades diarias como si las hiciéramos para Cristo, haciendo todo de lo mejor posible y haciendo todo esforzándonos para que entonces quede en nosotros esa satisfacción y tranquilidad de que hicimos todo de la mejor manera posible y nos esforzamos y eso mismo generó esa satisfacción, esa tranquilidad. En relación a la pregunta anterior, alguien también responde en cuanto a cómo poder criar a los hijos con disciplina y amonestación, con mucha paciencia, aplicando sabiduría y pensando cómo lo haría Cristo. Y también esa respuesta se aplica a esta pregunta de cómo servir con paciencia, con sabiduría y hacerlo como Cristo. Y poniendo también aquí otra respuesta, dice, poniendo todo el empeño, amar lo que hago y hacerlo con excelencia. Así que esas son otras respuestas a esta pregunta. ¿Cómo puedes servir y cumplir tus responsabilidades diarias como si las hicieras para Cristo? Y la última pregunta, hermanos, que quisiera que contestáramos esta noche. ¿De qué manera este pasaje que leímos, Efesios 5, 21 hasta el capítulo 6, versículo 9, nos anima a establecer relaciones más sanas y relaciones centradas en la gloria
de Dios. ¿Cómo es que el Espíritu Santo usa a Pablo para animarnos a establecer relaciones sanas y centradas en la gloria de Dios? Bueno, yo aquí de manera personal le respondo esta pregunta. Este pasaje me ayuda, pues me hace lidiar con el egocentrismo, con el orgullo, con la soberbia y me hace también más fácil ver a Cristo en la otra persona. ¿Por qué? Porque el pasaje, si usted observa, nos dice que todos somos iguales ante el Señor. Y entonces eso nos ayuda a quitar todo egocentrismo, todo orgullo, porque a final de cuentas delante de Dios valemos lo mismo. Para Dios somos importantes. Y entonces, al entender esta gran verdad, tenemos relaciones sanas porque podemos ver en la otra persona a Cristo nuestro Señor. Entonces, ¿de qué manera este pasaje nos anima a establecer relaciones sanas y centradas en la gloria de Dios? Pues de manera personal, yo le digo, a mí me ayuda a lidiar con esas cuestiones con las que batallo y me ayuda también a ver en la otra persona a Cristo Jesús. Así que eso es lo que yo observo y ese es el ánimo que yo recibo. Aquí otra respuesta dice, este pasaje nos anima a tener mejores relaciones, porque es muy claro con la manera en que debemos tratar a los demás, centrándolo en amor y reclamando a Cristo en todo momento, declarando a Cristo en todo momento. Esa es una manera en la que también este pasaje nos anima a tener relaciones sanas y centradas en la gloria de nuestro Dios. Dice aquí, también nos anima porque nos dice que sí es posible vivir en armonía, vivir en paz y saber que cada rol en la familia tiene su importancia. Así que hermanos, esto es la forma en la que este pasaje nos anima y nos ayuda a tener y a establecer relaciones sanas y centradas en la gloria de nuestro Dios. Quiero terminar diciéndole que esta semana pues estamos hablando de relaciones sanas para la gloria de Dios y al tener esas relaciones sanas somos también una iglesia sana que le da la gloria al Señor. Y si usted observa, Pablo nos recuerda que el Evangelio de Cristo Jesús que ya hemos recibido y que hemos creído usted y yo, no solamente cambia nuestra relación con Dios, sino que también cambia nuestra relación con nuestro prójimo. Usted y yo a través de este pasaje de Efesios 5:21 al capítulo 6, versículo 9, somos llamados a construir relaciones sanas para la gloria de Dios. Y esto se logra a través de la sujeción mutua, a través del ejercicio responsable de nuestros roles, se logra a través del compromiso con nuestra responsabilidad y nuestras obligaciones. Y se logra también porque tenemos la motivación correcta al relacionarnos con los demás. Así que, mis hermanos, cuando nuestras relaciones son sanas, reflejan el carácter de Cristo. Cuando nuestras relaciones son sanas, el mundo ve en nosotros como iglesia una comunidad diferente, reconciliada y amorosa. Y cuando nuestras relaciones son sanas, entonces Dios es glorificado. Así que mis hermanos, esforcémonos por tener y desarrollar relaciones sanas para la gloria de nuestro Dios.